Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Hoy día vamos a ver lo que es tejido hematopoyético, ¿ya? Vamos a grabar igual como Zoom. Recording in progress. Muy bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es tejido hematopoyético. Vamos a ver cuál es el origen de las células sanguíneas. Y la siguiente semana vamos a ver acerca de lo que es tejido sanguíneo netamente y de las funciones celulares, en especial de las células maduras. Ahora vamos a ver cómo es el desarrollo de estas células. El tejido hematopoyético es considerado como un tejido totipotencial o pluripotencial también, porque va a dar origen a lo que son las células sanguíneas, a los elementos formes. Y a partir de esto se va a poder hacer una diferenciación y una constante renovación. El tejido hematopoyético, por lo tanto, cuando ya somos adultos, este se va a encontrar en la médula ósea roja. Y a partir de eso se va a desarrollar las diferentes células maduras. Vamos a ver a los eritrocitos, a los glóbulos blancos y a lo que son las plaquetas. Entonces, toda esta línea celular se va a desarrollar a partir del tejido hematopoyético. Podemos mencionar que la sangre es un tejido conectivo especial. ¿Ya? Es un tejido conectivo especial, líquido, que tiene gran importancia fisiológica, ya que en ella se encuentran células y sustancias importantes para la vida. Este líquido es de color rojo en las arterias por la presencia de oxígeno y de color azul en las venas por la gran concentración de dióxido de carbono. No es tanto azul, ya es un color rojo oscuro o violáceo, pero ¿por qué se mencionaba de que son de sangre azul? Porque estaban observando la sangre venosa y no la sangre arterial. La sangre arterial tiene un color mucho más rojo, inclusive denominada como rojo rutilante. Dentro de lo que son las características de la sangre, podemos mencionar que el volumen en mujeres es de 4 a 4.5 litros. Esto como promedio, y puede variar, ¿no? Puede variar, puede ser más o menos, pero alrededor este es el volumen contenido en mujeres. En varones es de 5 a 5.5 litros. Entre ambos podríamos mencionar que un promedio es de 5 litros. La densidad es de 1600 en el plasma y 1024 por miligramo en ml. El color, habíamos indicado, es rojo en las arterias por la presencia de oxígeno y un color mucho más violáceo o azulado en las venas por la presencia del CO2. A nivel de la altura, a nivel del mar, la saturación de oxígeno llega de 97 a 100%. Y en lo que es a nivel de la altura como tal, esto a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar. Y a nivel de la altura, rodea aproximadamente de 90% para arriba. Por eso siempre hay que considerar dónde vamos a estar. Vamos a estar en el nivel del mar o en la altura. Nuevamente, ¿no? Si estamos a nivel del mar, la saturación de oxígeno es de 97 a 100%. Y en la altura va a ser mayor a 90. La saturación de dióxido de carbono es de 40 a 60, esto a nivel del mar, y en la altura 30 hasta 35, 36 podría considerarse como normal. El pH, su promedio es de 7.4,
más o menos 0,04. Eso significa de que puede variar. Y esto a nivel del mar y a nivel de la altura va a ser de 7,35 a 7,45. Hay una cápite en bioquímica específico para hablar acerca del pH, porque tiene muchas particularidades, entonces hay que ir detallando cada una de estas. Pero para recordar que el pH de la sangre es de 7,35 a 7,45. Si está por debajo de 7,35, se denomina como acidosis. Y si está por encima de 7,45, se va a denominar como alcalosis. Dentro de lo que son las funciones de la sangre, de igual forma en la siguiente clase vamos a repasar los mismos. Vamos a mencionar que la sangre cumple las siguientes funciones. Transporte de gases, ya que va a estar involucrado con el oxígeno y el dióxido de carbono principalmente. Transporte de nutrientes, esto porque dentro de lo que es la circulación sanguínea van a viajar los macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes podríamos indicar de que existe lo que son las proteínas, lípidos y carbohidratos. Y dentro de lo que son los micronutrientes, las vitaminas y minerales. Un minutito, por favor. Muy bien, recapitulando, decíamos que los macronutrientes son 3 y los micronutrientes van a ser 2. Entonces, estos nutrientes, muy diferentes hablar de nutrición que alimentación, ¿ya? Aquí van a estar los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes hemos mencionado las proteínas, carbohidratos y lo que van a ser lípidos. Y dentro de lo que son los micronutrientes tenemos a las vitaminas y a lo que van a ser los minerales, ¿ya? Vitaminas y minerales. Entonces también en la sangre se va a transportar esto porque necesitamos en diferentes grupos celulares y a través de esto se va a llevar. Transporte de desechos celulares. Muchas veces cuando cierto grupo de células u organelos ya no van a cumplir su función, pues tienen que ser desechados. Y de cierta forma, la circulación sanguínea, como va a pasar por un órgano principalmente donde se produce la eliminación, como es el riñón, pues las van a llevar para que se pueda desechar. Transporte de metabolitos igual es importante, porque aquí también vamos a tener el transporte de electrolitos como sodio, cloro, potasio, entre otros. Regulación de la temperatura corporal. Esto más que ser propio de la sangre es de la vasculatura. Cuando estamos con una alza de temperatura, ¿cómo es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo va a tratar de eliminar esa calor acumulada? Pues es vasodilatándose, ¿no? Por eso en el dorso de tu mano vas a poder observar cómo las venitas se van a poder observar. Y cuando hace frío, pues estos se van a va a haber una constricción, una vasoconstricción, y los vasos, las venas, se van a ocultar. Regulación del equilibrio ácido-base, habíamos indicado que esto va a estar involucrado con el pH, ¿ya? Y también aquí juega, a ver, aparte de lo que es el pH, va a jugar un papel importante también lo que es el CO2 y lo que va a ser el bicarbonato. Estos 3 elementos son importantes porque van a regular de cierta forma
el equilibrio ácido-base. Ya pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato. Estos tres juegan ese papel importante para la regulación, porque puede haber una acidosis o una alcalosis. El pH nos va a indicar eso, ¿no? Si es acidosis o si es una alcalosis. El CO2 nos dice si es de tipo respiratorio. Y el bicarbonato nos va a decir si es metabólico. Entonces, a partir de esto, se va a ir jugando, ¿ya? Eso como concepto general. Como les menciono, van a tener temas específicos de esto para aprender. Y la hemostasia, que juega un papel importante en el sangrado, ¿no? Es la regulación que va a haber entre la parte externa e interna, pero asimismo también va a haber una regulación en el momento en el cual se produce algún tipo de sangrado. Hablemos de la médula ósea. Es un tejido conjuntivo vascular y gelatinoso localizado en la cavidad medular. Contiene abundantes células que se encargan de la hematopoiesis, ¿ya? Entonces, dentro de esto vamos a mencionar que la médula ósea básicamente se encuentra, cuando estamos en la parte adulta, se encuentra básicamente en el conducto medular a través de una médula ósea roja. Y como habíamos indicado en un inicio, va a presentarse en lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Vamos a ver a continuación el origen del desarrollo de todas estas células. Para poder comprender mejor esto, tenemos que entender que la hematopoiesis es el proceso de formación de los elementos formes de la sangre. Entonces, los elementos formes son todas estas células que estamos viendo acá, ¿ya? Para acordarse, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, va a haber también, por ejemplo, dentro de los linfocitos, va a haber una subdivisión, que lo vamos a ir viendo también ese detalle. Pero de forma general son 7, estamos mencionando, ¿ya? Estos 7 elementos formes de la sangre. Y el elemento no forme va a ser el plasma. Decimos que en el adulto, la mayor parte de los leucocitos y la totalidad de los eritrocitos y trombocitos se forman en la médula ósea. Decimos que la mayor parte de los leucocitos, porque también va a haber glándulas como el timo o órganos linfoides, como las amígdalas, el apéndice, que en un momento de la vida van a participar del sistema inmunitario. Y en especial en el timo se van a producir también glóbulos blancos. Ya dentro de estos glóbulos blancos, los linfocitos. Entonces, a los glóbulos blancos hay que verles como los militares, ¿ya? Entonces, los glóbulos blancos son los militares como tal, o sea, es algo en general. Y ahora, si queremos hablar de los rangos, digamos, o de las jerarquías, vamos a ir identificando que dentro de lo que son los militares existen diferentes grados que van a cumplir diferentes funciones. Entonces, de la misma forma, van a funcionar, vamos a mencionar, van a estar constituidos los glóbulos blancos, que también se llaman, leucocitos o glóbulos blancos. Se calcula que una persona de 70 kilogramos, cada día se producen 1 trillón de células, incluyendo 200 billones de eritrocitos y 70 billones de leucocitos y neutrófilos, ¿ya? Este proceso de renovación de células se debe a que existe una célula llamada célula madre pluripotente hematopoyética o también stem cell, que va a estar en lo que es la médula ósea roja, y a partir de ello se van a ir diferenciando los diferentes grupos celulares. Entonces acá podemos observar en un esquema que la concentración de las células hematopoyéticas, células madre hematopoyéticas pluripotentes, van a estar concentrados
en la médula ósea, donde no solamente hay médula ósea roja, sino aquí estamos observando lo que van a ser adipocitos blancos, ¿ya? Entonces, en razón a ello, también podría estar inmerso con una médula ósea también denominada como amarilla, que prácticamente es tejido adiposo. Van a observar que existen diferentes esquemas como para poder entender todo lo que es, la maduración en referencia a lo que son la hematopoiesis, ¿ya? Pero algo que sí concuerdan todos estos esquemas es que a partir de una célula madre va a haber dos líneas o dos series, una serie linfoide y otra serie mieloide. Eso es lo que nos debemos acordar. Serie linfoide, serie mieloide. También podemos tener este esquema, ¿ya? En la cual, de igual forma, a partir de una célula madre pluripotente, hematopoyética, tenemos la diferenciación en dos series. Miren, es como si desde aquí se estuviera partiendo, ¿no? Una serie linfoide, si digo linfoide, pues estos van a dar origen a los linfocitos. Y la serie mieloide, en la cual se van a diferenciar en el restante grupo celular. Ahora también puede haber otro esquema, ya que lo vamos a aprender y con el cual vamos a ir viendo todos estos pasos. Dentro de lo que son las fases de la hematopoiesis, y esto lo van a encontrar también en el texto, existen dos fases, una hematopoiesis prenatal y la otra postnatal. En lo que es la hematopoiesis prenatal, esto se va a dar antes del nacimiento y se va a dar 4 fases. La primera se denomina como mesoblástica. Se inicia 2 semanas después de la concepción en mesodermo del saco vitelino y se forman los islotes sanguíneos. Se transforman en eritrocitos nucleados. ¿Ya? Entonces, la fase mesoblástica se inicia 2 semanas después de la concepción en mesodermo. Significa que ya más o menos a partir de la tercera semana o finales de la segunda semana, vamos a empezar a producir de cierta forma sangre. Y esto sucede gracias a la formación de islotes sanguíneos. ¿Ya? Estos van a ser eritrocitos nucleados, o sea, los eritrocitos cuando son maduros no tienen núcleo, pero acá vamos a ver que son nucleados. Después de lo que es la fase mesoblástica, va a venir la fase hepática. La fase hepática, alrededor de la 6ª semana, los eritrocitos aún tienen núcleo. Los leucocitos aparecen alrededor de la 8ª semana. 6ª semana hepática, 2 semanas después aparecen ya los leucocitos. La fase esplénica se inicia durante el 2º trimestre y van a continuar hasta la final de la gestación. Fase mesoblástica, fase hepática, fase esplénica. Ya el bazo es el que va a producir también células sanguíneas, porque recuerden que cuando ya somos, después del nacimiento, el bazo se convierte como en el cementerio de los eritrocitos, que básicamente es donde van a ir a producir su apoptosis, ¿ya? Entonces, pero en un inicio, en la parte prenatal, el bazo es también considerado como un órgano hematopoyético. Luego, la fase mieloide, que es la que también va a estar presente en el adulto. Este se va a encontrar en la médula ósea y va a estar al final del 2º trimestre. Se va a activar al final del 2º trimestre. Y es con el cual nos vamos a quedar en la parte adulta. Habíamos mencionado entonces
la hematopoiesis y su etapa embrionaria, ¿no? La fase mesoblástica, que se va a producir en la segunda semana, la fase hepática y la fase esplénica. La fase hepática en la sexta semana, 2 semanas después ya se empiezan a producir leucocitos. Aquí los eritrocitos aún son nucleados. La fase esplénica, que se va a activar durante el segundo trimestre y se va a quedar hasta el final. La fase mieloide, que se va a dar en lo que es la médula ósea como tal, y este se activa al final del segundo trimestre y es con la que nos quedamos después del nacimiento. La hematopoiesis postnatal, debido a que todas las células sanguíneas entran en apoptosis, deben reemplazarse de manera continua que se inicia en una población común de células madre dentro de la médula ósea. En el momento del nacimiento tiene que haber este cambio, y es por eso que a este proceso se va a denominar como hemólisis. Y un niño, un bebé, un recién nacido, que no asimila bien esto, puede ingresar a lo que es la ictericia. Por eso los bebecitos en algún momento se vuelven amarillos, ¿ya? Entonces, porque están pasando por este proceso en el cual ya solamente la etapa mieloide es la que se va a quedar, porque hasta ahí hay contacto a través del cordón umbilical con la madre, y la madre también está proporcionando lo que son células sanguíneas para su oxigenación o lo que va a ser el transporte de nutrientes y demás características que hemos mencionado. La primera célula con la que iniciamos todo este recorrido se va a denominar como células madre, ya también denominadas pluripotentes, los cuales van a dar origen a las células progenitoras, y estos van a dar origen a las células precursoras. Son las menos diferenciadas, que se encargan de crear los elementos formes de la sangre, que dan origen a las células progenitoras, cuya progenie son las células precursoras. Entonces, la mamá se llama células madres. Luego, su siguiente generación, progenitores. Su siguiente generación, las precursoras. Y al final se van a denominar como células maduras. Sin embargo, existen factores de crecimiento hematopoyético, denominado como también factores estimulantes de colonia. No es que por simple proceso estos van a llegar a madurar, sino también tienen que cumplir cierto tipo de características como para que puedan madurar, ¿ya? Entonces, dentro de estos tenemos citocinas, interleucinas y factores también que van a participar de esto. Uno de ellos se denominan factores estimulantes de colonia, que van a estar en cada línea o en cada sublínea, vamos a mencionar, de maduración. También va a haber una proteína alfa inhibitoria de macrófagos y el factor STIL, que van a regular la hematopoiesis. A partir de este esquema vamos a empezar a aprender o a conocer cómo se va a dar la diferenciación. Les había mostrado diferentes esquemas, pero este es el que es más sencillo de entender y de igual forma mencionar a todos los grupos celulares. Entonces empezamos con las células madre, stem cell, hematopoyéticas pluripotenciales, ¿no? Células madre, hematopoyéticas pluripotenciales, todo comienza con ello. Recuerden que tenemos que ir viendo a las células madre, luego a las progenitoras, precursoras y al final las maduras. Entonces las células progenitoras se van a ir diferenciando, ¿ya? En un inicio la célula madre
pluripotencial hematopoyética se va a dividir o a diferenciar en dos series o líneas. La serie de la serie mieloide y la serie linfoide. La serie linfoide, recuerden, va a dar origen a los linfocitos. De los 7 que hemos visto, ya estamos viendo la formación de uno. Y en la serie mieloide se van a formar el restante grupo celular. ¿Ya? Y cuando ya se diferencien en cada subserie o sublínea, vamos a mencionar que estas células ya están consideradas como células progenitoras. ¿Ya? Progenitoras, entonces, en un inicio, luego van a dar origen a las precursoras. Muy bien, entonces, dentro de lo que es la serie mieloide, va a haber el factor de colonias estimulante para la unidad formadora de colonias, ¿ya? La unidad formadora de colonias para lo que van a ser los granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Entonces van a dar origen a esto. Significa que cada uno de estos, por su diferenciación, va a ir madurando para dar origen a los diferentes grupos celulares. En una primera instancia tenemos a la unidad formadora de lo que van a ser los eritrocitos. Unidad formadora de los eritrocitos. Luego tenemos a la unidad formadora de los megacariocitos, o también denominado como trombocitos. Vean, la unidad formadora de eosinófilos, la unidad formadora de basófilos, la unidad formadora de lo que van a ser los monocitos y de los granulocitos. Y estos van a dar origen a los neutrófilos, ¿ya? Y estos a los monocitos. Entonces, vean que cada serie va a tener características propias. Vamos a mencionar lo más sobresaliente de los mismos. Entonces, la eritropoiesis es la formación de glóbulos rojos. Depende de varias citocinas, en especial del factor Still, interleucina 3, la interleucina 9, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, además de la eritropoyetina, que es una hormona que se va a producir a nivel renal. Entonces, dentro de lo que es su maduración, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos ya las células precursoras, porque ya habíamos visto a las células progenitoras, ¿no es cierto? Progenitoras. Primero madre, luego progenitoras, que estamos viendo que son básicamente todas las unidades formadoras de colonia. Y ya vamos a pasar a ver a lo que son las precursoras, en el cual inicia la verdadera maduración. Tenemos en un inicio, después de la unidad formadora de colonias de los eritrocitos, al proeritroblasto, que va a pasar a madurar a denominarse eritroblasto basófilo. Luego el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromatófilo, y aquí hay algo muy importante, ¿no? Antes de que madure el eritrocito, se va a denominar el reticulocito. Y van a escuchar en muchas consultas, preguntas, van a leer en muchos textos, el reticulocito es considerado como la forma joven. Este reticulocito tiene características propias. Lo más sobresaliente es de que aún el reticulocito posee núcleo. En cambio, ya la célula madura denominada como eritrocito no tiene núcleo. Es anucleado. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se llama la célula antes de ser denominada como eritrocito y que tiene núcleo? La respuesta es reticulocito. La granulopoiesis es la formación de los granulocitos. Aquí vamos a encontrar a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Van a recibir la influencia de varias citocinas, en especial de lo que va a ser el factor estimulante de colonias de los granulocitos
y monocitos, y también lo que son las interleucinas 1, 5, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. La siguiente clase vamos a indicar de que los glóbulos blancos se pueden clasificar en granulocitos y agranulocitos. Entonces, aquí vamos a observar. Dentro de lo que son las células precursoras para lo que es la sublínea de eosinófilos, basófilos y neutrófilos, comparten características similares. En esto yo les estoy mostrando todo en conjunto. Puede ser que en el texto esté dividido, ¿ya? Pero básicamente son los mismos pasos. Tenemos aquí el mieloblasto, luego pasa a denominarse promieloblasto, mielocito. Dentro del mielocito ya va a haber algo específico, mielocito eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Luego se va a diferenciar a metamielocito, y este metamielocito va a pasar a formar células eosinófilas, basófilas, neutrófilas, ya en un punto estable, para que después de ello pueda dar origen a la célula madura. Y dentro de estas células maduras tenemos al eosinófilo, basófilo, neutrófilo. ¿Ok? Todos estos tres son granulocitos. Y los dos agranulocitos van a ser los monocitos y los linfocitos. Para que madure el monocito es muy sencillo. Como célula precursora se denomina promonocito, y ya en su célula madura se va a denominar directamente como monocito. Dentro de lo que es la formación de la plaqueta, y aquí vamos a identificar que están con los megacariocitos. La trombopoyetina, que induce el desarrollo y proliferación de células gigantes, conocidas como megacarioblastos, quien va a controlar la formación de las plaquetas. Y en la teoría nos menciona que el megacarioblasto se va desintegrando, y cada que se va desintegrando va formando una nueva plaqueta. Entonces aquí igual sus células precursoras se va a denominar megacarioblasto, y la célula madura se va a denominar megacariocito, o también denominado como plaqueta. La linfopoiesis. Las células madre hematopoyéticas pluripotenciales dan origen a la serie mieloide de células mediante la unidad formadora de colonias de los granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. Y también a la serie linfoide, ¿no? Que habíamos identificado que se va a diferenciar directamente desde la célula madre hematopoyética hacia la serie linfoide, a través de la unidad formadora de colonia de los linfocitos. Y estos linfocitos, básicamente, como células precursoras, se denominan linfocitos T y B. Estos van a pasar a denominarse como linfoblasto T y B, para que la célula madura se denomine linfocito T y B. Ahora, cada linfocito tiene particularidades, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Por ejemplo, dentro del linfocito T existe una gama de células que pertenecen a los linfocitos T, pero que tienen características propias. Muchas gracias. A continuación voy a mostrar lo que va a ser nuestro atlas, en el cual nos vamos a tejidos, sanguíneo, y ahora solamente vamos a ver estos cuatro. La siguiente semana vamos a ver las características de estos cuatro. Tenemos a los reticulocitos con azul nuevo de metileno, ¿ya? Ahí están los reticulocitos. Recuerden que tienen núcleo estos eritrocitos jóvenes, que también podríamos mencionar, o inmaduros. Frotis de médula ósea, tinción Wright. Tenemos a los eritrocitos, promielocitos,
los mielocitos, metamielocitos, mil disculpas, se desconectó mi computadora. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Estábamos en frotis de médula ósea. ¿Ya? Los eritrocitos, promielocitos, los mielocitos, metamielocitos, metamielocito encallado. Entonces acá tenemos igual, ¿no? Características de lo que va mencionando. El hígado fetal, hematopoiesis extramedular, tejido hepático fetal, megacariocitos y lo que van a ser los eritrocitos. Sangre de batracio, tinción giemsia, eritrocitos nucleados. Son eritrocitos que tienen sus núcleos. La tarea es realizar 2 esquemas, ¿ya? De estos 4 o cualquiera que ustedes vayan viendo, tal vez en algún otro atlas o texto, en referencia a lo que es la hematopoiesis, porque luego las células maduras, por ejemplo, los eosinófilos, basófilos, es para la siguiente semana. Después de lo que van a ser esos 2 esquemas, tienen que ustedes buscar un esquema de la hematopoiesis. Puede ser este esquema, puede ser este esquema, o lo que esté en el libro de Garner, que es en base a lo que hemos ido aprendiendo con este esquema. Entonces, ustedes pueden hacerlo en computadora o pueden hacerlo a mano. Los esquemas, recuerden que a mano. Y para esto, inclusive pueden utilizar algún programa para poder ir realizando sus esquemas en referencia a la hematopoiesis. Muy bien, muchas gracias. Voy a parar la grabación. Recording stopped. ¿Alguna duda o pregunta que tuvieran? Sí, doctor. ¿Puede repetir, por favor, la tarea, por favor? Claro que sí. La tarea es hacer 2 esquemas de tejido hematopoyético, lo que hemos visto, por ejemplo, la identificación de reticulocitos o alguna otra célula antes de que sea madura, 2 esquemas de eso, y hacer un esquema de la hematopoiesis, ver desde lo que es la célula madre pluripotencial, la diferenciación en esas 2 series, y la maduración, y todo el proceso que pasa hasta que llegan a ser células maduras. ¿Alguna otra duda o pregunta que tuvieran? ¿Dudas, preguntas? Doctor, buen día. Una pregunta. No sé si nos podría pasar el link de la plataforma del Atlas que presentó hace un momento.
No entiendo, no entiendo. ¿Del Atlas? Sí, hace un momento presentó el Atlas de donde se podía visualizar algunos tejidos. Ya. Y creo que les pasé, pero si no, ahora mismo les voy a pasar para no olvidar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, la asistencia, ¿cuándo marcamos? Ya está habilitado y si no pueden marcar, yo les voy a registrar. Ahí está el link para que puedan descargar. Igual se los voy a compartir a los grupos de los WhatsApps. Si no hay más preguntas, vayan escribiendo apellidos y nombres, por favor. Y mediante eso yo voy a ir registrándoles en el sistema. Apellidos y nombres. Apellidos y nombres. Doctor, ya le he registrado por el por el I. Ahí, ya, los que ya Listo, se así han, voy a... no, los que ya se han registrado no hay problema. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Doctor, una consulta. ¿En qué grupo lo mandó el Atlas? Porque en el grupo que estoy no me llegó nada. ¿En qué grupo estás? ¿Puedes mandar un hola? Doctor, ¿por dónde vio? ¿Por el chat de aquí o por el WhatsApp? Manda un hola al WhatsApp. Envía igual al chat de aquí. Igual ya lo compartí a los dos grupos. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no, doctor. Que les vaya muy bien, que tengan un buen resto de jornada. Nos encontramos la siguiente semana en clases.